Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en el canal de YouTube bendiciendo sus almas y bendiciéndolo a usted en gran manera. Damos gracias al Señor. Vamos a tener la palabra leída en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, verso 13. Tiene como título La venida del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijimos, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermano, que ignore acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. En él, porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Damos gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Leímos hasta el versículo 15. Bendito sea el Señor. Y vamos a hablar con respecto a este conocimiento. Bendito sea el Señor en esta hermosa mañana. Mi alma adora a Dios. ¿Qué dice Pablo con respecto a lo que la gente tiene por conocimiento en su naturaleza? En su naturaleza física, uno, y otro en su naturaleza espiritual, otro. Porque el conocimiento se requiere de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios estableció, a lo que Dios dejó escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar, ¿qué dice Pablo sobre esto? Dice Pablo, hablando sobre esto, en el capítulo 4, verso 13, aunque el ministerio de Pablo en Tesalónica fue breve, evidente que muchos de sus habitantes creyeron en la realidad del regreso de su Salvador y lo esperaban en cualquier momento. Dice en el capítulo 1, verso 3, y verso 9, y en el versículo verso 9, bendito sea el Señor, vivían en expectación, dice la palabra, constante de sus venidas, y aguardaban con amor y entusiasmo la manifestación de Cristo. En el versículo 13 y en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, indica que incluso estaban atados por algunas de las cosas que le sucedieron, que podrían efectuarse su expectación en el gozo de su venida. Sabían que el regreso de Cristo era acontecimiento bendito sea el Señor, definitivo en la historia de la redención, y no querían perdérselo. Su pregunta principal era:
¿qué sucede? ¿Qué sucede a los cristianos que mueren antes de que Él venga? Van a perderse. Dice, el regreso de Él es evidente. Que tenían una visión inminente del regreso de Cristo. Y Pablo había dejado de impresión de que podía suceder en su tiempo. La confusión vino porque habían comenzado a ser perseguidos y creyeron que sería librado de esa experiencia desagradable mediante el regreso del Señor. Eso está en el capítulo, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 3 y 4. Dice lo que duermen. El sueño es un efemismo en el Antiguo Testamento para aludir a la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. Vea la nota sobre 1 Corintios 11:30. Describe el cuerpo que yace muerto, mas no el alma. Segunda de Corintios 5:1 al 9 y Filipenses 1:23. Se emplea con frecuencia a la hija de Jairo en Mateo capítulo 9, verso 24, a quien Jesús levantó de los muertos, y a Esteban, quien murió apedreado. Hechos 7:60. Y en el capítulo de Juan, 11:11, y en 1 de Corintios 7:39, dice, los que mueren en Cristo se identifican en el versículo 16 como los que durmieron en Él. Muchos en sus ignorancia habían llegado a la conclusión de que los que mueren se pierden. El regreso del Señor, y los creyentes guardaban luto por ello, debido a su ausencia en ese acontecimiento tan glorioso. Por esa la palabra de un ser querido la traía una tristeza profunda en el alma. Sin embargo, no hay razón alguna para que los cristianos se lamenten así cuando mueren un hermano en la fe, como si esa persona hubiera sufrido una gran pérdida. Eso dice Pablo, que no dice Pablo en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Ahorita estábamos tratando el tema sobre los que no tienen esperanza y sobre los que tienen esperanza. El que no ha recibido a Cristo como su único verdadero salvador de su vida, y su nombre no está inscrito en el libro de la vida, porque si confesamos
que Jesús murió y resucitó entre los muertos, y le recibamos y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Dice en Marcos, capítulo 16, verso 15. Dice en Hechos, capítulo 3, verso 19. Si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. Bendito sea el Señor. Es necesario que la gente entienda que de la única manera que su alma puede ser salva es aceptándole, reconociéndole, apartándose y sirviéndole. Pablo le decía esto porque el único seguro de vida eterna es aceptar al Señor, como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Eso, los que no le aceptan, los que mueren sin el Señor, los que mueren sin servirle al Señor, los que mueren sin aceptarle, sin profesar su nombre. Para eso vino Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y 17, no envió su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, es necesario entender que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Dios le bendiga en esta hermosa mañana y Dios le guarde. Piense en esto, hermano. Cristo viene. Arrepiéntase.